YouTube del área Juventud del Ayuntamiento de Granada. Soy César, cuentacuentos y doctor en biología. Y la juventud, como veis, ya no es una condición que yo atesore, cosa que vosotros evidentemente sí. Este realmente es un buen punto de partida para hablaros de vuestro planeta y el montón de problemas que en la actualidad tiene. Realmente no estamos poniendo en vuestras manos un planeta sano, y con estas pequeñas ecocharlas pues pretendemos daros las claves para que seáis capaces entre todos, porque de vosotros depende, que tengamos un planeta justo, un planeta habitable y un planeta donde la sostenibilidad y la economía circular sea una realidad. Los ciudadanos debemos hacer las cosas correctamente, pero evidentemente la administración tiene que poner los medios para que la gestión de los residuos sólidos urbanos, la basura, sea adecuada. Desde hace un poquito más de 20 años, pues en la provincia de Granada hay un plan. Ese plan es un plan provincial, y en nuestro plan provincial se divide en la provincia en dos sectores. El sector norte, formado fundamentalmente por el área metropolitana y todo el norte de la provincia, y el sector sur, que fundamentalmente está formado por la zona de las Alpujarras y la costa. En cada uno de los sectores la basura tiene un flujo diferente. En todo el sector norte, que se producen pues 360.000 toneladas de basura al año, toda la basura se canaliza a un punto que está en Alendín, donde encontramos una planta de recuperación y compostaje que se llama la Ecocentral Granada. En la zona sur, la basura se canaliza a otra planta más pequeñita que está en Vélez de Benaudalla. En ambos casos, la tecnología por la que se apuesta es la de la recuperación de los materiales inorgánicos y la del compostaje de la fracción orgánica para su posterior uso como enmienda o como abono orgánico. Evidentemente, como los flujos en una provincia con una orografía compleja como la nuestra son bastante complicados, os podéis imaginar que los camiones que recogen, por ejemplo en Huéscar, no pueden llevar directamente la basura tantos kilómetros hasta llegar a Alendín. Y por eso establecemos una serie de localidades donde hay estaciones de transferencia que básicamente lo que hacen es acumulan y compactan la basura de esas áreas para posteriormente, con vehículos adecuados, trasladarla hasta las plantas de tratamiento. En el sector norte tenemos 7 plantas de transferencia, y en el sector sur tendríamos 2 plantas de transferencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por ejemplo, si vivimos en Lanjarón, la basura iría a la planta de Vélez de Benaudalla, y si vivimos, por ejemplo, en Loja, pues a través de la estación de transferencia de Loja, la basura terminaría en la Ecocentral Granada. Las localidades que están muy cerca de las plantas llevan directamente la basura a ellas sin pasar por estación de transferencia. La planta de recuperación y compostaje que tenemos en Alendín, que se denomina la Ecocentral Granada, es una de las plantas tecnológicamente más interesantes en toda la península, y con unos índices de reciclaje más altos que podemos encontrar pues, en España e incluso en bastantes zonas de Europa. Os voy a explicar cómo funciona esa planta, pero si os parece, en vez de contároslo aquí, vamos a salir de nuevo a la calle y vamos a trasladarnos hasta la Ecocentral. Y allí, de una manera más sencilla, más clarita, os podré explicar cómo funciona. Como está un poco lejos, si os parece, damos un salto y nos ponemos allí en un instante. Vamos para allá. Bueno, pues hemos llegado a la Ecocentral Granada, situada en el término municipal de Alendín, y es una planta de recuperación y compostaje. En definitiva, todo lo que estáis viendo detrás mía es un proceso mecánico y biológico para recuperar
por un lado, todos los elementos de la fracción inorgánica de los residuos sólidos urbanos y por otro lado la fracción orgánica convertirla en un abono, una enmienda orgánica denominada biosólido estabilizado o compost. Es lo que mayoritariamente estáis viendo detrás mía, son esas eras de compostaje. Todo lo que en esta planta no se recupera, que es lo que se denomina el rechazo, termina en un vertedero controlado. Ahora nos encontramos en Isla Verde, que es un aula ambiental que está ubicada dentro de la Ecocentral Granada. Os voy a explicar de un modo muy resumido cuál es el proceso de recuperación de materiales que se producen en esta planta. En el caso de que no estéis hartos de tanta basura, al finalizar la charla podéis ver un vídeo que se mete en la planta y os la describe con mayor profundidad. El proceso comenzaría cuando los camiones vierten la basura en unos pozos de descarga y hay unos alimentadores, unos pulpos que van introduciendo todos esos residuos en la planta. ¿Qué es lo que va a acontecer en ese proceso? Pues lo primero se encontrará lo que llamamos el triaje primario. El triaje primario es una cinta transportadora por donde va pasando todo el material y hay una serie de operarios que manualmente separan, pues por un lado, papel y cartón, por otro lado, separan vidrio, también separan cajas de PVC o marcos de aluminio y también quitan materiales que luego pueden incordiar en el proceso. Es lo que se llaman los voluminosos o los monstruos. El material prosigue dentro de la planta y lo primero que se va a encontrar va a ser un tromel. El tromel es un cilindro perforado con una luz de malla determinada. Se separan dos fracciones. Por un lado, el hundido del tromel, mayoritariamente materia orgánica, y por otro lado, lo que no cuela, lo que se llama el rebose del tromel, que mayoritariamente sería materia inorgánica. Por lo tanto, en este punto estamos separando la materia orgánica de la materia inorgánica. Quedémonos con lo que cuela por el tromel, esa fracción orgánica. También entrarían impropios. ¿Qué es lo que se va a hacer con ella? Pues en las eras de compostaje lo que se produce es la transformación aerobia de la materia orgánica en condiciones controladas. De esa manera se produce esa enmienda o ese abono orgánico. Evidentemente, como han entrado impropios, esos elementos no pueden permanecer en el abono. ¿Qué se hace con ellos? Pues en una maquinaria bastante compleja que se denomina la planta de afino, se eliminan los impropios y nos quedamos con el compost que se podrá utilizar pues en los jardines de los distintos municipios o en la agricultura. Pero volvamos al tromel y veamos qué es lo que ocurre con el rebose del tromel, con los inorgánicos. Va a ir pasando por una serie de procesos en los cuales se van a ir separando las distintas fracciones. Primero pasa por un aparato que se llama el balístico, que es un plano inclinado con una serie de palancas que se van moviendo, de manera que se separan dos fracciones. Una que asciende, que son los planares, y una que desciende, que serían los rodantes. Los planares, fundamentalmente, es cartón y papel y bolsas de plástico. De manera que esas bolsas de plástico se retiran con un aspirador y se formarán posteriormente pacas con ellas. Los rodantes la mayoría de los rodantes pues son envases. ¿Qué va a ocurrir con esos envases? Pues lo primero, van a encontrarse con un electroimán. Este imán lo que va a hacer es llevarse toda la fracción férrica, es decir, todas las latas que son de hierro. Sigue adelante el material y se va a encontrar ahora con lo que se llama una cascada de ópticos. ¿Qué es eso? Pues son ordenadores que gracias a la emisión y reflexión de rayos infrarrojos determinan qué material va pasando por las cintas transportadoras.
y los van separando siempre por pares. El primer óptico separará plásticos de no plásticos. Luego los plásticos llegarán a un segundo separador que por un lado separará el PET, el polietileno terestalato, y continuará el resto de los plásticos. Del resto de los plásticos habrá otro separador óptico que separa los PEAT, que es el polietileno de alta densidad, del resto. Podríamos colocar tantos ópticos como deseáramos. De la fracción no plástico encontramos de nuevo otro óptico que lo que nos va a separar básicamente va a ser los bricks del resto. Y finalmente nos encontramos con un sistema de inducción que, igual que hacía el electroimán con los materiales férricos, este sistema de inducción lo que hace es que separa todos los materiales que son de aluminio. De esta manera veis que se van definiendo toda una serie de fracciones de materiales recuperables, tanto inorgánicos como orgánicos. Pero hay distintos elementos que no se pueden recuperar, que no tienen luego un mercado para esos subproductos. ¿Cuál es su destino? Pues su destino es el vertedero controlado de estos rechazos. El vertedero controlado es un punto crítico en este tipo de plantas. En un vertedero controlado lo que hacemos es eliminar todos esos rechazos. ¿Qué cuestiones tiene que considerar una zona de vertido para que realmente la podamos considerar como controlada? Por un lado, tenemos que darnos cuenta de que toda esta materia orgánica que va a ir entrando aquí se descompone y va a ir generando unos líquidos muy cargados de nutrientes que se llaman lixiviados. Esos líquidos tienen que recogerse de un modo controlado de manera que no vayan al entorno natural. Básicamente, ¿cómo se consigue eso? Toda la base de vertido está impermeabilizada con primero un suelo impermeable, luego una capa de geotextil y luego un polietileno de alta densidad. Estos materiales que tenemos ahí hacen que el lecho de vertido sea impermeable y los lixiviados podamos recogerlos en unas piscinas donde posteriormente los trataríamos como si fuera un agua residual. Otro elemento que tenemos que controlar en el vertedero es el biogás. Esa descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno forma biogás, formado fundamentalmente por metano. Ese metano es inflamable, puede provocar inestabilidad y además, si se emite al medio natural, es un gas de efecto invernadero muy importante. Entonces tenemos que evitar eso. ¿Qué es lo que se hace? Pues desde el comienzo de la formación del vertedero se introducen unos tubos, de manera que por esos tubos, por difusión, va entrando el biogás y el biogás se destina a una planta desgasificadora del vertedero, donde somos capaces de cogenerar energía a partir de este gas, tratándolo como si fuera realmente un combustible. De esa manera, el biogás del interior del vertedero lo estamos transformando en energía eléctrica que se suministra a la propia planta. Por último, comentaros que en un vertedero también es muy importante la cubrición diaria para que no haya dispersión de materiales y además la compactación del material para que la vida útil de esta zona de vertido sea lo más larga posible. Finalizamos esta charla poniendo el énfasis en la gran importancia de la corresponsabilidad de los ciudadanos en relación con este problema ambiental. Produzcamos menos basura, consumamos de un modo responsable, seleccionemos en casa adecuadamente y utilicemos correctamente tanto el contenedor de orgánico y resto como los contenedores de recogida selectiva. Será la única manera de que consigamos que la basura, en vez de un problema, se convierta en una solución, se convierta en una oportunidad para producir materias primas que puedan tener luego múltiples vidas. Con esto finalizamos. Daros las gracias de nuevo por vuestra atención y cuidaros mucho.